Vamos a ver el segundo vídeo de geometría. Triángulos y puntos notables. Aprendamos a pintar un triángulo cuando nos dan las medidas de sus tres lados. Supongamos que miden 8, 7 y 5 centímetros. Lo primero, pintamos el lado más largo. Vamos a pintar el lado de 8 centímetros. Desde un extremo tomamos la medida de otro lado. Desde el extremo izquierdo tomamos los 7 centímetros. Desde el otro extremo marcamos la medida del lado que queda. Desde el extremo derecho tomamos los 5 centímetros. Con la ayuda del compás trasladamos las dos medidas y buscamos dónde se cruzan. Una de las mayores utilidades del compás es trasladar medidas o transportarlas. Ahí hemos trasladado los 7 centímetros, aquí los 5 centímetros y tenemos su punto de corte de las dos curvas. Solo queda unir los extremos con el cruce de las dos curvas, que no es otra cosa que el cruce de los dos lados que quedan. Ahí tenemos nuestro triángulo con sus lados de 8, 7 y 5 centímetros. Esta señal te avisará de que se aproxima un cambio de pizarra. Si el vídeo va muy deprisa para tu gusto, pulsa el pause. En otras ocasiones nos dan las medidas de los dos lados y el ángulo que forman. Por ejemplo, dibujamos un triángulo que tenga dos lados de 8 y 7 centímetros, formando un ángulo de 70 grados. Lo primero, vamos a pintar uno de los dos lados. En esta ocasión vamos a pintar el lado de 8 centímetros. Marcamos el ángulo en uno de los extremos. Marcamos los 70 grados en el extremo derecho. Como un ángulo a izquierda, lo tenemos que leer en la parte inferior del portaángulo. Trazamos el otro lado con su medida correspondiente. Desde el vértice derecho hacia la marca, marcamos los 7 centímetros del segundo lado. Uniendo los dos extremos de los lados que tenemos, tendremos el tercer lado. Y ya tenemos nuestro triángulo con dos lados de 8 y 7 centímetros formando un ángulo de 70 grados. Y también puede ser que nos den la medida de un lado y los dos ángulos que lo rodean. Construyamos un triángulo con un lado de 9 centímetros rodeado de dos ángulos de 60 y 50 grados. Lo primero de todo, vamos a pintar el lado que tenemos de 9 centímetros. Ahora, con la ayuda del portaángulos, marcamos los dos ángulos en los dos vértices. En el vértice izquierdo vamos a marcar los 50 grados. En el vértice derecho marcaremos el ángulo de 60 grados. Ya solo queda unir los vértices con las marcas hasta que se crucen los dos lados restantes. Ahí y ahí. Y ya tenemos nuestro triángulo con un lado de 9 centímetros rodeado por dos ángulos de 50 y 60 grados. Ahora vamos allá en la mediatriz de un segmento, que es una recta perpendicular al mismo que lo parte por la mitad. Aquí tenemos un segmento. Abro el compás algo menos de la medida del segmento y trazo dos curvas desde sus extremos hasta que se crucen. Desde el extremo izquierdo trazamos la primera curva. Ahora no podemos abrir o cerrar el compás durante este proceso. Nos vamos al otro extremo y trazamos la otra curva o arco. En los cruces de las curvas y en los extremos del segmento tenemos 4 puntos. Esos 4 puntos forman un rombo y resulta que las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí y se cortan en sus puntos medios. Así que en esta recta estaría la otra diagonal, que tiene que ser perpendicular al segmento inicial y pasar por su punto medio. Completamos un triángulo. Si trazo las tres mediatrices de un triángulo, obtengo el circuncentro, que es el centro de la circunferencia circuncéntrica. Trazaríamos las otras dos mediatrices de la misma forma que hemos hecho la primera, y si eso lo hemos hecho bien, las tres mediatrices se cruzarán en un mismo punto, el circuncentro. Y si pinchamos con el compás en el circuncentro, podríamos trazar la circunferencia circuncéntrica, que pasará exactamente por los tres vértices.
Si queremos colocar nuestra empresa a la misma distancia de 3 ciudades, que podrían ser los vértices de un triángulo, el circuncentro sería el lugar idóneo. Vamos a hallar la bisectriz de un ángulo, que es la recta que lo divide por la mitad. Trazamos dos segmentos para formar un ángulo. Bien, abrimos un poco el compás y trazo una curva desde el vértice que se cruce con los dos segmentos. Pinchamos en el vértice y trazamos nuestra curva. Sin abrir ni cerrar el compás durante el proceso, trazamos dos curvas más desde los cruces obtenidos para obtener el corte de las mismas. Desde uno de los cruces trazamos una curva o arco, desde el otro cruce trazamos otra, hasta obtener el punto donde se corta. Esos 4 puntos vuelven a formar un rombo. Y resulta que en los rombos las diagonales dividen los ángulos por la mitad. Así que esta recta habrá partido nuestro ángulo por la mitad. Esa es una de las diagonales del rombo. Cuando hallamos las 3 bisectrices de un triángulo, obtenemos el incentro, que es el centro de la circunferencia inscrita. Vamos a cerrar el triángulo, trazaríamos otra bisectriz de la misma forma y la tercera. Y si esto lo hemos hecho bien, las 3 bisectrices se cortarán en un mismo punto. Ese punto es el incentro. Y si pinchamos ahí con el compás, podríamos trazar la circunferencia inscrita, que es una circunferencia que tocará los 3 lados sin atravesarlos. Si quieres que tu casa esté situada lo más lejos posible del borde de tu parcela triangular, deberías construirla en el incentro. Las alturas de un triángulo son las rectas perpendiculares a sus lados que pasan por el vértice opuesto. Vamos a dibujar un triángulo. Para hallarla, basta con ayudarse de la escuadra y el cartabón. Apoyaríamos el cartabón sobre un lado y la escuadra sobre el cartabón apuntando al vértice opuesto y trazaríamos la primera altura. Si realizamos ese mismo proceso en los otros dos lados, obtendríamos las otras dos alturas. Y si esto lo hemos hecho bien, las 3 alturas deben cortarse en un mismo punto. El cruce de las 3 alturas es el ortocentro, el punto que habíamos tenido. Las medianas son las rectas que unen el punto medio de cada lado con el vértice opuesto. El cruce de las 3 medianas es el baricentro, que es el centro de masa o de gravedad del triángulo. Para hallarlo basta ayudarse de las mediatrices para calcular los puntos medios de cada lado y unirlos con los vértices opuestos. Dibujamos un triángulo y ahora en cada lado, como habíamos visto antes, trazaríamos las mediatrices. Aquí tendríamos la primera mediatriz. Haciendo lo mismo en cada lado, tendríamos las 3 mediatrices. Realmente nosotros lo que vamos buscando es el cruce de las mediatrices con los lados, para hallar el punto medio de cada lado. Si unimos el punto medio de cada lado con el vértice opuesto, obtenemos las medianas. Y si esto lo hemos realizado bien, las 3 medianas se cortan en un mismo punto, que es el baricentro. Si apoyásemos el triángulo sobre la punta de un alfiler en ese preciso punto, se mantendría en equilibrio. Es su centro de masa. En los triángulos rectángulos, el ortocentro se encuentra en el vértice del ángulo recto y el circuncentro en el punto medio de la hipotenusa. Vamos a verlo en un triángulo rectángulo. Aquí lo tenemos, el vértice de arriba forma un ángulo recto. Aquí tendríamos la altura de la hipotenusa. Las otras dos alturas coincidirían con los catetos, por lo cual el cruce de las 3 alturas, el ortocentro, estará en el vértice del ángulo recto. Si trazamos las 3 mediatrices, nos damos cuenta que las 3 mediatrices se cortan en el punto medio de la hipotenusa. El circuncentro se encontrará en el punto medio de la hipotenusa. En los triángulos tosángulos, ambos se encuentran fuera del triángulo. Vamos a verlo pintando en un triángulo tosángulo. El ángulo de arriba es obtuso, claramente. Para poder trazar la altura en un triángulo tosángulo, tenemos que prolongar los lados más cortos.
por lo cual esas alturas quedan fuera del triángulo y el cruce de las tres alturas al ortocentro obviamente también va a quedar fuera del triángulo. Si trazamos las mediatrices, descubrimos que el corte de las tres mediatrices también se queda fuera del triángulo, el circuncentro también quedará fuera. El incentro y el baricentro siempre se hallarán dentro del triángulo. Recordemos, vamos a recoger en una tabla los 4 puntos notables y cómo se originan. El cruce de las tres mediatrices, bisectrices, alturas y medianas son el circuncentro, incentro, ortocentro y baricentro respectivamente. Es curioso que el circuncentro, el ortocentro y el baricentro, todos menos el incentro, siempre en cualquier triángulo están alineados y forman la conocida recta de Euler. Eso es todo. Trazando la recta de Euler, podrás comprobar si ha hallado correctamente los puntos notables de un triángulo, ya que todos menos el incentro te deben quedar alineados. Matemática se despide.